Pues ya ve usted que platicamos esta semana, ayer o anteayer, acerca de la disminución de pobreza, ¿no? Los datos de INEGI, que es la primera medición que realiza INEGI, porque antes lo realizaba Coneval, y como Coneval ya no existe, INEGI absorbió las funciones y dan a conocer esta primera medición. Algo que yo hacía hincapié es que pues realmente se estén considerando los mismos factores de antes. Yo creo que siempre será una buena noticia hablar de que disminuye la pobreza, pero estaremos comparando peras con peras, manzanas con manzanas, o sea, esa sería una duda, ¿no? Ahora sí que lo pongo como una pregunta. Y sí hay un dato aquí importante que destacan que entre 2022 y 2024 la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones de personas. O sea que en 3 años son 8.3 millones de personas menos, 8.3 millones menos pobres. ¿Esto qué significa? En realidad estamos hablando de que disminuyó la pobreza. Axel Eduardo González es coordinador de datos de México. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Axel? Qué gusto. Muy buenas tardes. Hola Gregorio, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, pues ustedes en México, ¿cómo vamos? Pues tienen toda la información ahí, bien analizada, muy puntual y son siempre, me gusta platicar con ustedes porque pues tienen un punto de vista muy objetivo, ¿no? Entonces aquí lo que nos interesa saber, o sea, si hay que alzar las campanas al vuelo y decir, sí, vamos bien, esto es realmente lo que está ocurriendo en nuestro país, o puede haber alguna condición, alguna según en lo que se está dando a conocer de las cifras, o sea, más allá de las cifras, ¿qué podemos encontrar con esta medición, Axel? Claro, un gusto. Bueno, sí, como bien mencionabas, un punto inicial que es importante mencionar es justamente el cambio que se tiene en la institución que calcula esta medición. Anteriormente lo realizaba el Coneval, pero con su desaparición, como bien platicabas, ahora es el INEGI quien estará realizando esta medición a partir de este año. Hace un par de semanas el INEGI comentó que justamente tenía estas nuevas atribuciones y que preservaría la continuidad y la comparabilidad de la medición justamente utilizando la misma metodología para el cálculo de la población en situación de pobreza y que además pues la propia fuente de ingresos que se utiliza para este cálculo, que es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en México. Desde que se publicó la encuesta hace un par de semanas ya se podía, disculpe, ya se podía vislumbrar que habría una Sí. reducción en pobreza justamente porque ha habido un avance generalizado en el nivel de ingreso de los hogares, tanto en los hogares de menores ingresos como cuando nos acercamos a los hogares de mayores ingresos respecto a 2022. Y además, digamos, lo que está empujando este incremento en los niveles de ingresos es la parte específica de los ingresos laborales, los ingresos que tenemos por realizar nuestro trabajo. Entonces, digamos, desde la propia publicación de la encuesta ya se apuntaba hacia una reducción y pues solo importante mencionar que en esta medición de pobreza multidimensional además se consideran 6 derechos sociales para todas las personas, como es el caso de acceso a la alimentación nutritiva, el acceso a la seguridad social. Y dos que me gustaría retomar es el caso específico del acceso a los servicios de salud y el rezago educativo. En rezago educativo Ujú. vemos justamente un estancamiento en este indicador. Por ejemplo, en 2016, 18.5% de las personas se encontraban en rezago educativo, es decir, que no tienen el nivel educativo que está establecido como derecho constitucional. Y en 2024, pues prácticamente es el mismo porcentaje de la población. Y por otro lado, en la parte específica de carencia por acceso a los servicios de salud, ahí es donde hemos visto un deterioro muy importante y que tiene que ser atendido, me parece, con prontitud en el acceso que tienen las personas a este tipo de servicios. En 2016 era el 15.6% de la población y ahora en 2024 es el 34.2%. Entonces, con esta medición lo que podemos decir es que hoy en México poco más de una de cada 3 personas no tiene acceso a servicios de salud y digamos, por ejemplo, en contextos críticos como el caso de la pandemia que recientemente vivimos, pues se hace mucho más apremiante o evidente el poco acceso que tenemos a las personas a este tipo de servicios. Entonces, como bien mencionabas, ahí está el punto de la reducción específica que se tiene en la medición, que viene justamente empujada por lo que te platicaba, por una mejora en el nivel de ingreso de los hogares, en específico los ingresos por trabajo, pero dos rubros que son muy importantes
para el bienestar de las personas, para el progreso social, para el desarrollo, como le queramos decir, que es la parte de educación y salud. La parte de educación está estancada en el tiempo y en la parte de salud sí vemos un deterioro muy importante que se tiene que considerar en los últimos años. Sí, hombre. O sea, lo que yo veo es que puede, o sea, nada más que hay como claroscuros aquí, ¿no, Axel? Es decir, sí, número, me gusta el número, es decir, yo creo que sea una buena noticia, yo celebraría si en realidad decimos tenemos menos pobreza en México, sería fantástico, ¿sí? Y podemos ahí ver que también pues la gente trae más dinero, o sea, es decir, los apoyos sociales, bueno, también están haciendo lo suyo, creo que es un factor importante de los años recientes, que bueno, pues eso incrementa el ingreso de muchísimas familias, bueno, de las familias en donde hay adultos mayores en el país, que es universal este apoyo, ¿sí? Pero aquí la cuestión es pues que si en realidad, o sea, nada más no perdernos un poquito y que se dejen de tomar decisiones en base a estos números. O sea, hay que seguir trabajando en el combate a la pobreza, en mejorar la condición de vida de todos y cada uno de los mexicanos. Entonces, yo creo que estos datos sirven pues para implementar políticas públicas. Pero sí, ustedes alcanzan a ver claroscuros en todo esto. O sea, por un lado sí baja el número absoluto, el porcentaje, pero por otro lado vemos que las carencias ahí siguen presentes, Axel. Sí, sin duda, y como bien dices, es importante contextualizar las cosas. Es muy buen resultado la reducción que tenemos en años recientes, pero todavía estamos hablando de que el 29% de la población está en esta situación de pobreza. Esto no quiere decir, por un lado, es que pues 3 personas de cada 10 no tienen los ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios más elementales y al mismo tiempo que tienen alguna de las carencias referidas en la construcción de la metodología, es decir, que tengan la carencia por acceso a la salud o rezago educativo o en la infraestructura de su vivienda o que no están teniendo los nutrientes necesarios. Entonces, todavía es un reto, digamos, la magnitud sigue siendo un reto muy amplio y, digamos, me parece que los resultados recientes lo que nos debe llevar es justamente que, además de la parte específica monetaria del ingreso, no se debe descuidar la provisión de servicios públicos, como es el caso de salud y educación. Es decir, es importante los avances que se han tenido en la parte, por ejemplo, de política laboral, que se han traducido en mejores en los ingresos laborales de los hogares, pero, digamos, de forma complementaria, se tienen que robustecer las políticas públicas o las instituciones, los recursos públicos que estamos destinando a las instituciones proveedoras de educación y de salud en nuestro país. Claro. Pobreza multidimensional, ¿cómo entender esto, Axel? ¿Cómo lo ven ustedes ahí en México? ¿Cómo vamos? Pues, digamos, para tener, digamos, a manera de síntesis, lo que vemos, pues justamente es en la parte de la reducción, lo que vemos es que se reduce justamente por lo que platicábamos en relación al ingreso laboral de las personas, que ha mejorado en años recientes, y, digamos, la parte donde nos parece que hay que ponerle la lupa es en la parte de las dos carencias en concreto, la de educación y de salud porque justamente estas, digamos, en otro tipo de investigaciones, con otro tipo, digamos, de enfoques, lo que se encuentra es que salud y educación son determinantes para la movilidad social de las personas en el futuro. Es decir, si las personas tienen un mayor acceso a salud y educación, es más probable, por ejemplo, que en su vida adulta se encuentren precisamente en una mejor posición en términos de ingresos, en términos de bienestar, de desarrollo. Entonces, de ahí es que sea tan relevante atender esta situación. Ayer, por ejemplo, el INEGI presentaba una desagregación de la medición donde probablemente erra un poco en la cifra exacta, pero la dimensión va por ahí donde las personas menores a 17 años, el nivel de pobreza era superior al, digamos, al agregado general, al 29%. Me parece que estaba entre 36 y 38%. Y en el caso específico, por ejemplo, de adultos mayores, el porcentaje de la población en situación de pobreza es el 23%. Entonces, ahí que sea tan importante justamente a- abonar sobre las carencias en salud y educación y atender Claro. precisamente, digamos,
segmentar en términos de políticas públicas lo que se tiene que hacer para distintos grupos de la población. Por ejemplo, para adultos mayores tenemos un programa de alcance universal, que es el de la pensión para adultos mayores, pero en el caso específico de niñas y niños adolescentes, ahí me parece que también hay una necesidad muy importante de incidencia en términos de política pública de ciertos programas para robustecer el acceso a este grupo de la población a este tipo de servicios públicos. Bueno, pues ahí estamos con este análisis. Estoy viendo aquí estos claroscuros y ya lo destacabas tú, Axel. Axel Eduardo González es coordinador de datos de México. ¿Cómo vamos? O sea, 1 de cada 3 mexicanos y mexicanas que carecen de accesos a servicios de salud. O sea, que comenzando por las carencias, el tema salud, como bien decías, bueno, el rezago educativo y desde luego, pues tema vivienda, alimentación, que son otras de las necesidades básicas. Pero este de salud es el que salta a la vista por el alto número de personas que no tienen acceso a ello. Y luego también en cuanto a población, género, más mujeres que hombres en condición de pobreza, otro de los datos. Entidades federativas con menor porcentaje de población en situación de pobreza extrema, Baja California con 0.4%, Nuevo León con 0.5%, y los que mayor porcentaje de población en pobreza extrema tienen Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que pues eso no ha cambiado, ¿verdad, Axel, a través de los años? Sí, justamente son de las desigualdades estructurales, es decir, aun cuando en años recientes hemos estado viendo una reducción en el porcentaje de la población en situación de pobreza, lo que permanece es la brecha ya sea en términos regionales o en Correcto. ciertos grupos de la población. Por un lado, como bien mencionabas, el caso entre hombres o mujeres, en esta medición más reciente, las mujeres es el 30.1% de las mujeres que se encuentran en pobreza, mientras que el caso de los hombres es el 28.9%. Pero, por ejemplo, aquí lo que puedes hacer es profundizar en el uso del tiempo, es decir, cuánto dedican las personas en su día a labores no remuneradas del cuidado, por ejemplo, y que es una labor que, digamos, tradicionalmente, históricamente se le ha asignado a las mujeres, digamos, y lo que hace que les sea poco posible integrarse al mercado laboral o a otro tipo de actividades. Y ahí lo que se necesita es un sistema de cuidados, porque justamente lo que se encuentra a partir de la medición es que las personas que dedican 4 horas o más en su mayoría son mujeres las que realizan estas labores no remuneradas, y consecuentemente son también en su mayoría las mujeres que se encuentran en situación de pobreza las que dedican una mayor cantidad de horas a este tipo de labores, mientras que para el caso de los hombres son 300.000 hombres que dedican más de horas al día a este tipo de labores no remuneradas y se encuentran en pobreza. Para el caso de las mujeres son 2.4 millones. Es una brecha muy importante. Y la otra cuestión que mencionaba sobre las desigualdades regionales, persiste justamente las diferencias que se encuentran entre estados del sur-sureste del país, siendo Chiapas, Guerrero y Oaxaca las entidades donde se observa mayor porcentaje de la población en Claro. situación de pobreza. El caso de Chiapas es muy preocupante porque es el 66%, es decir, en Chiapas 2 de cada 3 personas se encuentran en situación de pobreza. Y del otro lado, los estados donde menos se observa es Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, donde es alrededor del 10% de la población, 1 de cada 10 personas. Entonces, estamos hablando de brechas muy, muy importantes, de brechas Sí, que claro. persisten en el tiempo. Además, en 2022, 2016, 18, cuando revisamos la información, vemos que estas brechas se mantienen ahora con la medición más reciente de 2024. Axel, qué gusto saludarte, pues nos dejas también con buena información y pensando mucho, ¿no? En todos estos números, ¿no? Saber interpretar toda esta numeralia y bueno, pues volviendo al origen de la conversación, o sea, sobre todo la medición, si realmente se hizo adecuadamente y si realmente refleja pues, la realidad que tenemos en el país. Ojalá que siga disminuyendo, ¿no? El número de personas que en esta condición de pobreza multidimensional y pobreza extrema. Axel Eduardo González, coordinador de datos de México, ¿cómo vamos? Gracias, que estés bien. Saludos a todo tu equipo. No, gracias a ustedes por el espacio. Un placer haber platicado. Bonita tarde.